El llanto de una mujer de blanco. Un día a doña Chula le sucedió una extraña experiencia que la dejó marcada por el resto de sus días. Ella tenía la rutina de levantarse todos los días a las 5 de la mañana para hacerle el almuerzo a su esposo. El señor trabajaba en lo que antes eran los talleres de ferrocarriles mexicanos. Ese día doña Chula tenía su casa llena de gente, porque estaban de visita algunos de sus hijos, quienes estaban acostados en el piso de la sala. Mientras doña Chula alistaba todo para preparar el lunch, escuchó algo que le pareció como si alguien llorara en el patio trasero de su casa. Ella se asomó intrigada por lo que había oído. Al asomarse, miró de espaldas a una mujer vestida de blanco, pero no le prestó mucha atención, porque pensó que la mujer que estaba viendo era su hija, que probablemente había salido al baño que se encontraba afuera. Así que después de asomarse se volvió a la cocina, concentrándose en preparar los alimentos para el lunch de su esposo. En ese momento, a sus espaldas, se escuchó de nuevo un escalofriante llanto, pero ahora fue adentro de la casa. Cuando ella se giró hacia donde escuchó el llanto, sintió un gran miedo que le inundó todo el cuerpo, pues ante ella, a tan solo unos metros de distancia, se encontraba aquella mujer de blanco, pero no simplemente dentro de su casa, sino que estaba flotando sobre sus hijos que en esos momentos aún se encontraban dormidos en el piso. Su horror aumentó al ver cómo lentamente este ser empezó a avanzar hacia ella. Nuestra vecina emitió un grito de espanto que despertó a sus hijos. Ellos después comentaron que no les tocó ver ni oír nada de lo que su mamá les contó. Lo único que escucharon fue el grito de su madre, que después de gritar cayó al suelo desmayada. La pobre señora sufrió un infarto por el impacto de aquella tenebrosa aparición que se había manifestado dentro de su casa. Nunca supieron a ciencia cierta qué había asustado tanto a doña Chula. Sin embargo, los vecinos comenzaron a contar que por la calle Melchor Ocampo seguidos se escuchaban llantos muy parecidos a los que doña Chula decía haber oído, por lo que la gente llegó a la conclusión de que el espíritu que doña Chula había visto se trataba del alma en pena de la Llorona. Nuestra vecina duró 2 meses hospitalizada después de esta experiencia. Cuando salió del hospital a los 6 meses, murió su esposo, y al año la pobre tuvo la desgracia de volver a ver a la Llorona. Cuenta mi mamá que eran las 2 de la madrugada cuando le hablaron para que llamaran a una ambulancia, porque doña Chula acababa de sufrir otro infarto. Cuando mi mamá llegó a la casa, escuchó decir a los vecinos que se habían acercado para ver lo que pasaba, que a un nieto de la señora lo habían encontrado en una esquina, escondido entre un sillón y la pared, y que el niño dijo que su abuela se había desmayado cuando había visto a la señora que había atravesado la puerta de entrada y había recorrido el pasillo hacia la puerta de salida. Nuestra vecina estuvo 2 semanas más hospitalizada. Cuando recuperó la conciencia, ya no podía hablar, solo balbuceaba. Doña Chula falleció a los pocos días. Quienes la vieron dicen que su cara expresaba un gran horror, motivo por el cual la familia había decidido sellar el ataúd para que nadie viera su rostro. Actualmente la casa está en ruinas, ya que después de lo acontecido, ninguno de los 6 hijos quiso vivir ahí. Mi abuela contaba que años atrás, cuando Empalme tenía poco de haber sido fundado, una muchacha que vivía en esa misma calle se había enamorado de un hombre quien le arrebató su inocencia, y después no había querido casarse con ella, por lo que la muchacha, llena de dolor y tristeza, se quitó la vida. Algunas personas decían que el espíritu que lloraba era esa pobre chica, otros más decían que era la Llorona. De lo que estaban seguros era de que algo muy aterrador había tomado la vida de doña Chula, algo que quizá aún siga ahí. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato.
Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo. La risa de la bruja. Fue por aquellos años de los 40 cuando don Eduardo Palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río Salado. Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de algunos meses de vivir en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires. En la lejanía, de un lado a otro, era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos del río buscando alguna cosa por el lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de Lampazos. Quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar. Pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho, ya que se volvió a repetir durante muchas noches. Un día, Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con el misterio, y tras darle vueltas al asunto, por la tarde ensilló su caballo, y cargando rifle y machete, avisó a la familia de sus propósitos. Y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años, y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar. Sin prisa, avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del Salao, a la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego. Bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra cada rincón. Luna y estrellas salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada. No tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció por el sur, y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje.
Volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo, y al llegar al río, quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce, como buscando algo por una y otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio, apretando cada vez más el fusil entre las manos. La luz iba y venía con parsimonia, sin prisa alguna, hasta que el muchacho, no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía, le gritó entre retador y asustado. La luz quedó quieta y se apagó por un instante. Un ominoso silencio cayó sobre el paraje, y grillos y aves de la noche parecían participar de la tensión del momento. Josué pensó que habría asustado al flamígero volador, y ya no volvería a aparecer por el lugar. De pronto, la luz apareció más lejos, y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho. La bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta, como observando también entre curiosa y burlona a su cazador. El tembloroso joven levantó el rifle y disparó. El disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador. Como buen anahuaquense, Josué era diestro en el tiro con diversos calibres, y lo sorprendió haber errado el disparo. Así que se repitió el fogonazo, y disparó una y otra vez. Fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer, la cual le heló la sangre. La risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce, en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido, que arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Sin embargo, nada sucedió. La luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador, sacando fuerzas del horror que lo embargaba, levantó el 22 e hizo un último disparo. La luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. Se volvió a escuchar la risa, pero esta vez más siniestra. La luz se fue alejando lentamente, y Josué quedó ahí con el rifle, y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer. Reaccionó solo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar. Tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia, pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar. Los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares. Pero Josué, ahora cansado del largo camino andado y con el pelo encanecido, todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria.